Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de un examen de selectividad de la Comunidad Valenciana de las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Pertenece a la opción A y es el problema 2 y es de la convocatoria de junio de 2019. El ejercicio consiste en el análisis de una función y una representación gráfica. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. De hecho, te recomiendo parar el vídeo y tratar de adelantarme, y luego autocorregirte con lo que yo vaya haciendo en pantalla. El enunciado de este ejercicio es muy sencillo. Nos dan una función f de x igual a x cuadrado partido 2 menos x y nos piden que hagamos todo lo que se suele hacer con las funciones. Nos piden dominio y puntos de corte con los ejes, asíntotas verticales y horizontales, intervalos de crecimiento y decrecimiento, los máximos y mínimos locales y la representación gráfica de la función a partir de los resultados obtenidos en los apartados anteriores. Los conceptos necesarios para poder hacer este ejercicio son el dominio de una función racional, cálculo de asíntotas de una función racional, estudio de la monotonía de una función, y las herramientas utilizadas son los límites y las derivadas. Ahí podemos ver en la parte de abajo la función y lo primero que nos piden, dominio y puntos de corte con los ejes coordenados. Vamos a hacerlo. Para calcular el dominio se iguala el denominador a 0. Fácilmente podemos ver que 2 menos x igual a 0 es x igual a 2. El dominio son todos los números reales excepto el 2. Para calcular los puntos de corte con los ejes, en el eje Y sustituimos la x por 0 y nos queda que es el punto 0, 0, y para puntos de corte con el eje X se sustituye la Y por 0, es decir, se iguala la función a 0, y despejando podemos ver que en efecto vuelve a salir el punto 0, 0. Por ello solo hay un punto de corte con los ejes que es el punto 0, 0. A continuación nos van a pedir que calculemos las asíntotas horizontales y verticales en caso de que existan. Para estudiar las asíntotas verticales nos fijamos en los puntos que están fuera del dominio. Es posible que haya asíntota vertical solo en x igual a 2 en este caso, porque era el punto que estaba fuera del dominio. Hacemos el límite cuando x tiende a 2 de la función y observamos que nos da 4 partido 0. Cuando nos queda un número entre 0 debemos calcular los límites laterales. En primer lugar hacemos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Sustituimos y nos queda en el numerador un 4 y en el denominador nos queda 0. Como 2 por la derecha es un número un poquito más grande que 2, por ejemplo 2,1, al restar 2 menos 2,1 me va a quedar 0 por la izquierda. 4 entre 0 por la izquierda tiende a menos infinito. Hacemos lo mismo cuando x tiende a 2 por la izquierda. En efecto, nos vuelve a quedar ahora 4 entre 0, pero el 0 es por la derecha, porque 2 por la izquierda es 1,9. Por lo tanto, como un límite da más infinito y el otro menos infinito, en x igual a 2 tenemos una asíntota vertical de f de x. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es imprescindible calcular los valores de los límites laterales, puesto que nos aportan información para poder representar más fácilmente la función cuando tengamos que hacer la gráfica. La asíntota horizontal se calcula con el límite cuando x tiende a infinito. Hacemos el límite cuando x tiende a más infinito y nos queda una indeterminación del tipo infinito partido menos infinito. Este tipo de indeterminación podemos resolverla aproximando lo siguiente. 2 menos x es menos x porque 2 es mucho más pequeño que infinito. Y simplificando llegamos a que el límite vale menos infinito. Hacemos lo mismo cuando el límite de x tiende a menos infinito. Volvemos a obtener el mismo resultado, límite cuando x tiende a menos infinito de menos x, y ahora al cambiar el signo, menos con menos se hace más y el límite tiende a más infinito. Eso significa que no hay asíntota horizontal en f de x, serían ramas infinitas. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora algo importante. Aunque no lo piden directamente, vamos a representar la asíntota vertical y las ramas infinitas, porque con esta información vamos a tener ya una idea muy clara de cómo va a ser la gráfica. Lo normal en un examen sería hacer un esbozo de esto que voy a dibujar yo ahora, ¿de acuerdo?
Ahí tenemos dibujada la asíntota vertical x igual a 2, que es la única que tenemos, puesto que no había asíntotas horizontales. Nos acordamos que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda tendía a más infinito, por lo tanto, ahí tenemos la rama que representa esa asíntota vertical. También teníamos que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha nos daba menos infinito. Ahí vamos a ver cómo es la rama de la asíntota vertical. Eso ya nos está dando una idea muy clara de cómo va a ser la gráfica. Por otro lado, teníamos que el límite cuando x tendía a más infinito era menos infinito. Ahí tenemos la rama como queda. Y por otro lado, el límite cuando x tiende a menos infinito da más infinito. Y ahí tenemos la otra rama. Vamos a continuar ahora con el estudio de la monotonía. Ahí abajo os pongo la función de nuevo y nos piden los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Para ello debemos calcular la derivada utilizando la regla del cociente. Ahí la tenéis en pantalla hecha. Esto por favor lo tenéis que hacer vosotros en vuestra hoja de papel, ¿eh? Con un bolígrafo cogéis y la hacéis. No os la copiéis. Tenéis que aseguraros que sabéis derivar bien. A continuación igualamos la derivada a 0 y nos salen dos soluciones, x igual a 0 y x igual a 4. Se estudia el signo de la derivada y para ello debemos dar valores a la derivada en los tres intervalos que definen el dominio y los puntos que anulan la derivada. Este es el cuadro de signos completo. Muy bien, ¿qué hemos hecho para completar este cuadro de signos? Pues yo he sustituido en la derivada un número que está entre menos infinito y 0, por ejemplo, el menos 1. He visto que da negativo, he colocado el signo negativo y por lo tanto la función es decreciente. Por otro lado, he tomado un punto entre 0 y 2, he sustituido el valor en la derivada, por ejemplo el 1, y he observado que me ha dado positivo. Por lo tanto, en ese intervalo la función será creciente. He hecho lo mismo con un número entre 2 y 4 y con otro entre 4 y más infinito, obteniendo los signos de la derivada que veis en pantalla e indicado si la función es creciente o decreciente. Además, he sustituido en 0, en 2 y en 4 en la función, porque eso me va a ser útil para calcular luego los supuestos máximos y mínimos, si es que los hay. Se observa, por lo tanto, como solución que la función f de x es decreciente cuando x pertenece a los intervalos de menos infinito a 0, unión de 4 a más infinito, y que es creciente cuando x pertenece al intervalo de 0 a 2, unión de 2 a 4. Por otro lado, nos pedían los máximos y los mínimos locales. Comprobamos que la función presenta un máximo relativo en el punto 4 menos 8 que hemos obtenido anteriormente. ¿Por qué sé que es un máximo relativo? Porque la función crece y luego decrece. Y tenemos un mínimo relativo en el punto 0, 0, ya que la función antes del 0 decrece y luego pasa a crecer. Por último ya tenemos la representación gráfica. Vamos a combinar toda la información que hemos obtenido en los apartados anteriores para hacer la gráfica. La gráfica es esta de ahí. Ahí tenéis dibujada la asíntota vertical x igual a 2 y están dibujadas también las ramas infinitas. Simplemente tenemos que situar con precisión el máximo en el punto 4 menos 8 y el mínimo en el punto 0, 0. Con esto ya estaría terminada la gráfica y el ejercicio completo. Espero que os haya sido útil y os haya aclarado los pasos de la representación gráfica. Si os ha gustado el vídeo podéis darme un like y si queréis seguir viendo vídeos como este no dudéis en suscribiros y activar la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.